Entiéndase que esto es lo que se llama una entrevista oportuna. Hablamos de calidades para hablar de presupuesto. Bueno, el director general de presupuesto. Señor Rodríguez, usted ya comenzó la entrevista en el CEO, o sea que arranque usted por ahí. Vamos a darle la oportunidad a don Luis que salude. ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien, muy bien. Un placer estar aquí con ustedes. Buenos días. Bueno, usted escuchó la pregunta de la policía. El monto que tiene asignado y por qué nada más crece el 911 y no los recursos de la policía. Y lo otro es lo de la UAS, 10.400 millones en el presupuesto para reparar y construir acueductos y cañadas. Y a la UAS solo 8.500 millones, o sea, el 0.92%. Entonces, la gente de la UAS se siente indignada que hay más para cañadas que para la universidad pública. Bueno, primero, en el caso de la UAS, quiero decir que esta administración de gobierno ha incrementado el presupuesto de la UAS con relación al año 2012 en aproximadamente un 70%. Es una de las instituciones públicas, de las entidades públicas que más incremento presupuestal ha recibido. ¿De cuántos millones estamos hablando? ¿De cuánto? Estamos hablando de más 3.000 millones, 4.000 millones de pesos que le ha incrementado el gobierno en términos presupuestarios a la UAS. Entonces, no voy a hacer juicio respecto si eso es mucho o es poco, pero decir que dentro de las precariedades que administra el gobierno, la UAS ha sido ampliamente favorecida, ampliamente favorecida. Respecto al tema de la Policía Nacional, quiero decir, a mí yo solo voy a hacer llegar para que ustedes lo vean, cuánto es el gasto per cápita de la Policía Nacional durante los últimos 10 años por lo menos, y les aseguro que el incremento que ha habido, aún excluyendo 911, en el caso de la Policía Nacional, es elevado. Y es elevado por una razón sencilla. En el año 2013-2014, un policía ganaba 5.000 pesos más unos incentivos que tenía en la policía. Hoy día, un raso puede llegar a ganar unos 15.700, 15.800 pesos, casi 16.000 pesos. Y eso lo dice todo. Pasamos de un servidor de la policía que ganaba aproximadamente unos $120 mensuales, $125 mensuales, a ganar $300 mensuales. Y eso, obviamente, es parte del presupuesto de la policía. Pero yo le aseguro a usted que hoy día la Policía Nacional debe tener más de 500 vehículos que se han comprado en los últimos 3 años. ¿Y de dónde han salido esos recursos de la policía? Además, quiero decirle algo. Por primera vez la Policía Nacional, a propósito de la pregunta, si usted le preguntara al director de la Policía Nacional, él le podría confirmar lo que le voy a decir. La Policía Nacional es una de las instituciones públicas que no tiene deuda. Se maneja prácticamente sin deuda. Y se maneja sin deuda, ¿por qué? Porque ha sido apoyado por el gobierno, se planifica el gasto. Obviamente, y yo lo creo así, tanto la UAS como la Policía Nacional son merecedoras de más recursos. Lo que pasa es que el gobierno distribuye dentro de las precariedades y tiene que establecer prioridades. Si usted observara el listado que somete una institución como Obras Públicas en términos de las necesidades que tiene, pusiéramos un pliego que va a cubrir esa mesa ahí. El problema es que con una presión tributaria como la que nosotros tenemos, una presión fiscal de 16% del Producto Interno Bruto, una presión tributaria de 14.8%, por Dios, financiar el desarrollo dentro de esas condiciones es todo un ejercicio de equilibrismo. Lo que llama la atención que con una presión fiscal tan baja pues no haya la intención del pacto fiscal. Pero eso es otro tema, porque ¿cuándo va el Estado a sincerizar las leyes de asignación presupuestaria? Porque la UAS tiene el 5%, anda por el 1 y pico. No menos, 0.92. 0.92. El Poder Municipal 10%, debe andar por 2 y pico. Entonces, ¿no es mejor sincerizar, ahora que el PLD tiene el control del Congreso, sincerizar las cosas para no estar en esta situación todos los años? Porque es un tema recurrente. Le harían un gran favor a la Dirección General de Presupuesto. Calcule lo siguiente, no, francamente, y le haría un gran favor al país. Claro. Porque ¿qué hacemos con un conjunto de leyes? Muchas de ellas fueron resultado de populismo político. Populismo político que representan el 65% del presupuesto. Si nosotros fuéramos a aplicar las leyes, esas leyes generaríamos un colapso financiero al gobierno porque tendríamos un déficit fiscal de aproximadamente
5%, 6% del PIB, del Producto Interno Bruto. Estaríamos hablando de déficit del orden de los 150.000, 200.000 millones de pesos. Entonces eso no es sostenible, porque al final también es parte de la responsabilidad del Estado la sostenibilidad de las cuentas fiscales, y eso es un mandato constitucional. Entonces nosotros, a la vez que tenemos que distribuir, tenemos que estar mirando permanentemente del Ministerio de Hacienda, y a eso le dedicamos prácticamente, yo diría, la mitad de nuestro tiempo, a hacer las cuentas de una manera tal que sean sostenibles en el tiempo. Le doy la razón de esa explicación de ese 65% que estaría comprometido si se aplicase eso. Pero eso me da pie a la siguiente pregunta. Hay una declaración del director de presupuesto que habla de unos 76.000 millones de pesos más de la deuda, y dice solo. Y eso no es mucho, casi llegando a demasiado, esto del endeudamiento. Háblenme por ahí, que aquí estuvo, mire, Miguel Seara Hatton, y le tiró con fuerza al gobierno y a su política de endeudamiento. Por favor. Mire, yo no dije, cuando decía que era solo, era respecto a una afirmación y a una pregunta que me hicieron de que el gobierno se endeudaba por 4.000 millones de dólares. Y yo decía, sí, pero ese es el endeudamiento bruto del gobierno. Pero de esos 4.000 millones de dólares hay una parte que se van a destinar a amortizar deuda. Es decir, que yo lo que voy a hacer es un refinanciamiento, y por tanto el stock de deuda mía no me va a subir en esa misma proporción, solamente me va a subir por los 76.000 millones, 75.500 aproximadamente, que es el endeudamiento para el financiamiento de la brecha presupuestaria que yo tengo. El otro endeudamiento, en gran medida, es para amortizar deuda, y esa amortización de deuda no supone un incremento. Por eso yo decía solo los 75.000, los 76.000 millones a lo que usted hacía referencia. Y sobre el comentario de la crítica a la política de endeudamiento del gobierno, nosotros respetamos esa visión. Yo reitero que nosotros hemos elegido un camino, un curso, que es avanzar en dos direcciones al mismo tiempo. Este país no tiene gobierno alguno que no haga un esfuerzo por cerrar la brecha que hay en términos de deuda social. No es posible que nosotros digamos, y yo digo aquí, desde el punto de vista político, es una irresponsabilidad hablar que nosotros podemos eliminar el déficit de un momento a otro, porque ¿qué significaría eliminar el déficit de un momento a otro? Parecería como que eso no tiene consecuencia. Parecería como que es una irresponsabilidad manejarnos, sí, con endeudamiento. Pero la verdad es que, ¿cuáles serían las consecuencias de manejarnos sin endeudamiento, con cero déficit? Eliminar esos 75.000 millones que hacíamos referencia hace un momento atrás. Para que tengan una idea, el total de inversión pública actualmente, proyectado al año 2019, son unos 121.000 millones de pesos. Es decir, sería reducir la inversión pública a 40 o 50.000 millones de pesos. ¿Y ustedes piensan que eso es posible? ¿O sería, digamos, una opción no darle el 4% a educación? Y eso que estamos hablando de que hemos hecho un esfuerzo en términos de recaudación que ya en el último año nos representa, en los últimos 2 años, 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo nosotros con la deuda social, y ahí reitero, ese es el curso de acción que ha decidido esta administración de gobierno, avanzar en las dos direcciones, es de una manera equilibrada, y eso yo creo que es lo que nos ha reconocido el pueblo. Hemos podido, aún en el marco de las precariedades, dejar un legado, una obra de gobierno, al mismo tiempo que avanzamos, porque eso tampoco se dice. Parecería como si nosotros hubiéramos descuidado absolutamente el tema del endeudamiento y no hubiéramos hecho un esfuerzo por disminuir el déficit y sobre todo mejorar el balance primario, porque el balance primario es el incremento en el balance primario en la proporción de los ingresos que se destinan al pago de los intereses de la deuda, es el indicador que va a determinar eventualmente que haya un punto de inflexión, que el endeudamiento público comience a disminuir. Y nosotros llegamos y encontramos un
balance primario deficitario en gobierno central de menos 3.4% del Producto Interno Bruto. Y tenemos en el presupuesto para el año 2019 1.7% positivo. Entonces, ¿cuánto significa eso? Que ya nosotros pagamos prácticamente de una situación en la que nos endeudábamos totalmente para pagar los intereses de la deuda, ya pagamos los intereses, la mitad de los intereses con cargo a los recursos del gobierno. Y seguiremos avanzando en los próximos años hasta dejar prácticamente una situación de estabilidad, una situación estable, la tendencia de la deuda. Director. Entonces, ahí hay mucho, perdóname Nelson, inmediatamente te escucho, ahí hay mucho de qué hablar. O es que nada más es blanco y negro, es que nosotros hemos elegido tonos grises para manejarnos dentro de esto, porque reconocemos que nosotros llegamos al gobierno para cumplir con la responsabilidad de cerrar esa brecha que existe, esa deuda que existe en términos de equidad, en términos de la deuda social con los sectores menos favorecidos. ¿Qué gobierno puede darse el lujo de decir voy a eliminar el déficit y no atender los múltiples reclamos que hay en términos de deuda social? Y ahí yo podría pasarme el resto del programa hablando de lo que nosotros hemos hecho. O de las otras alternativas también, porque hay otras alternativas. Está bien eso, se entiende que ustedes se mueven en dos direcciones. Se entiende que tanto la Dirección de Presupuesto como el Ministerio de Hacienda hacen malabares para tratar de hacer un presupuesto medianamente ajustado. Se entiende esto de endeudamiento bruto, endeudamiento neto, pero realmente es un presupuesto deficitario. Y hay que coger prestado para pagar préstamos, amortizar en un caso, en otro pagar, eso se entendió bien. El editorialista de Diario Libre de la fecha habla sobre el presupuesto con un título sugerente. Él dice presupuesto maléfico. Entonces dice que el 25% del presupuesto es financiado. Un peso de cada 4 está, hay que buscarlo para completar el presupuesto. Pero dice el editorialista, el gobierno está muy afanado en buscar recursos, aunque sea legalizando banca de apuestas, pero no le pone atención al gasto social. Yo le pregunto, ese componente, ¿qué usted puede decirme del gasto social? Dice que no baja. Pero yo me asombro, porque si hay algo que nosotros no hemos puesto especial cuidado, el 45% del presupuesto del gasto está destinado a gasto social. Y solamente le voy a decir una sola información. El presupuesto de educación, que es el principal componente de gasto social, son 172.000 millones de pesos. Calcule eso de 765.000. Y eso, 765.000 es el total de gasto. Súmele el gasto que tiene el gobierno en el gabinete social, lo que gasta en SENASA, lo que gastamos en salud. Y eso, por Dios, desdice totalmente una afirmación de esa naturaleza. Si hay algo que yo creo en lo que nosotros hemos tenido especial cuidado, es precisamente en mantener un componente de gasto social elevado, al punto de que la inversión en infraestructura del gobierno creo que no ha alcanzado nunca el 3% del Producto Interno Bruto, por el compromiso precisamente de cerrar esa deuda social que nosotros, a la que hacía referencia, y aún así, con ese 3% hemos podido dejar un legado en términos de red vial, en términos de infraestructura, en prácticamente todo el país. Ahora, hay algo que llama la atención, es que el mayor porcentaje tiene que ver con su subsidio, pago de la deuda y la nómina pública. Ahí están los chelitos. Y entonces, ¿qué se puede hacer para mejorar ya no solo el gasto, porque los cheles son los que se tienen, sino la eficiencia de ese gasto? Porque está feo para la foto un gobierno que el presupuesto lo tenga atado y bien atado en nómina pública, deuda y subsidio. Mire, está fea la cosa. Claramente el presupuesto tiene rigideces. Tiene rigideces que vienen dadas, bueno, por decisiones de política en unos casos, y no tanto por la nómina, porque la nómina, fuera de la nómina de educación, que ha aumentado de manera considerable, si usted observa cuánto era la nómina como proporción del Producto Interno Bruto al año 2012 y lo mira ahora proyectado al año 2019, observará un incremento de aproximadamente 2
un punto porcentual. Sí, pero es una habilidad de economista brillante que es usted, relacionármelo con el crecimiento, porque el país crece mucho. Ahora, el asunto, fuera de ese razonamiento, el problema sigue estando ahí. No, en la no nómina. creo, no para nada. Lo que pasa es que el país es líder en crecimiento. Para nada, déjeme decirle algo. A ver. Pero no era parte de la agenda nacional aumentarle a la Policía Nacional y a los militares. O, dígame usted, Claro. no era parte de la agenda nacional, una demanda nacional aumentar a los médicos y aumentar a los maestros. Y el número de empleos, más que el aumento a quien ya lo merece y era una exigencia social, el número de empleo aquí hay... Que el número de empleo prácticamente no ha crecido. Si usted ve, prácticamente el crecimiento se ha dado con la tan extendida. La cantidad de maestros se ha incrementado de una manera dramática. Y todas esas instituciones repetidas, porque el Intran sustituyó a muchas instituciones, pero no se perdió un solo puesto de trabajo, entre comillas. Ese ha sido también otro de los argumentos, otra de las falacias que Ajá. más se ha utilizado. Desmonte la profesora, entonces. Oh, pero por Dios, ¿usted cree que con empleados? Déjeme decirle algo. Yo participé en un seminario que me invitó precisamente el Ministerio de Administración Pública, sí, donde hubo una serie de... participaron una serie de profesionales expertos en administración pública, y me invitaron para que hablara del tema precisamente de la macroestructura del Estado y la posibilidad de generar ahorros. Y yo le decía, pero lo primero que tenemos que definir es cuál es el tipo de Estado que queremos. Porque si usted me va a hablar de un Intran con una estructura y una eficiencia en términos de desempeño de un país de primer mundo, yo le aseguro a usted que todos esos chelitos a los que usted hace referencia no van a dar para pagar esos salarios. Porque si usted va a hablar de institución, de una macroestructura del Estado, por lo menos similar a lo que existe en un país desarrollado, usted piensa que usted con esos salarios de 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 y 50 que usted tiene, como tenemos frecuentemente, yo digo, uno de los problemas que tiene el Estado Dominicano, ¿cuál es? Usted tiene un encargado de planificación que gana 45,000 pesos. Pero quizás no me expliqué bien. La pregunta es, una institución como Intran sustituye a 7 organizaciones. Entonces hay aplausos, dice, qué bueno, porque el Estado va, para no duplicar las funciones, qué bueno, aplausos. Muy bien, pero cuando tú vas y averiguas, te das cuenta de que esas instituciones desaparecen como instituciones, pero todo el que trabaja ahí, las 7 secretarias, los 7 asistentes, los 32 choferes, los 40 ingenieros, siguen estando en la nómina pública. Es un asunto de una especie de make-up center, de maquillaje, porque el problema sigue. Lo que quiero decirle es que usted toma y decide, elimínelo a todos. Esos 7, los 7 secretarias y los mensajeros que usted hace referencia, no, los ingenieros, los que se quedaron ahí, que usted lo puede eliminar a todos. Y yo le aseguro a usted que si usted va a construir un Intran que tenga, digamos, una institución de mejores prácticas en su área respecto a lo que son mejores prácticas en países OCDE, esos recursos no van a ser suficientes. Hay un ejercicio que ha hecho la Dirección General de Presupuesto respecto a eso. O sea, el problema del Estado Dominicano en términos de estructura es un tema más complejo y usted puede eliminarlo y usted puede generarlo. Incluso yo puedo decirle como economista, yo creo que eso no es bueno y que el problema, por ejemplo, del Estado en muchos casos puede tener un exceso de personal. Ahora déjeme decirle algo, aquí hay otro problema más complejo y es que la economía dominicana no está generando empleo de calidad y en muchos casos de ninguno, muchos empleos informales y posiblemente el Estado por un problema de gobernabilidad, esa es una hipótesis que yo manejo. Una especie de welfare no declarado. De eso es que ha tenido que asumir parcialmente un problema que nosotros no hemos sido capaces de darle respuesta al problema de la creación de empleo de calidad. Pero déjeme preguntarle, 15 o 20 años. Déjeme preguntarle de algo que ustedes no manejan. Ustedes son magos con los números de aquí y los cuadran. Y si no cuadran, se esfuerzan. Pero hay componentes externos. Por ejemplo, el petróleo, si mal no recuerdo, en el presupuesto de este año está pensado como a 49 y está en 72. Así es. También está en el comercio exterior, fuera, los socios, Estados Unidos, con un presidente que mañana puede salirle con una cosa y le sale. Está la Reserva Federal que vive montando la tasa. Usted ha dicho que
la mayor parte de la deuda, el 80%, está a una tasa fija. Así que la reserva cambie y recambie no nos va a afectar. Pero realmente se resienten muchos aspectos. Está el problema del dólar, no sé cómo está pensado, creo que a 52 algo. 52.18. 52.18. Son unos componentes que le pueden saltar de repente en la mesa, comenzando por el petróleo. Mire, es correcto la valoración que usted está haciendo. Y déjeme decirle, si usted toma el mensaje del presidente de la República que acompaña el proyecto de ley que se sometió al Congreso, el proyecto de ley de presupuesto del año 2018, usted observará que justamente toca esos temas que usted ha señalado y dice, hemos diseñado este presupuesto pensando en los cambios que se están produciendo en el entorno internacional en materia de crecimiento. Por supuesto que, como usted señala, aunque nosotros tengamos el 87% de la deuda contratada a una tasa fija, el aumento de la tasa de interés no impacta por otra vía. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la tasa de interés en los mercados financieros, eso puede provocar alguna salida de capitales y no puede generar presión sobre las reservas internacionales del Banco Central y obligar al Banco Central posiblemente a tener que aumentar la tasa de interés. Y si aumentara la tasa de interés tendría impacto en el crecimiento y en el empleo. Y eso nosotros estamos tratando de anticiparnos a ello. Lo que hemos hecho es un ejercicio responsable de finanzas públicas. Por eso es que estamos disminuyendo el déficit. ¿Para qué? Para tratar de depender cada vez menos de ese financiamiento al que hemos hecho referencia. Obviamente, sabemos también que nosotros no podemos hacer un ajuste de golpe de un año a otro, porque también la disminución del gasto tiene consecuencias en términos del crecimiento y en términos del empleo. Entonces, dentro de ese equilibrio que usted hacía referencia, entiende, tome en consideración también estos elementos y entonces usted va a ver, como usted señalaba, lo difícil que es formular un presupuesto en el marco de... ¿A 52 tanto que está pensado el dólar? A 52.18. Es decir, que probablemente vamos deslizándose. Es que sí, si usted observa todos los años, nosotros asumimos un deslizamiento y hasta ahora hemos sido lo suficiente certeros para que ese deslizamiento no sea mayor que el que nosotros consideramos en el presupuesto. ¿Por qué? Porque anteriormente la práctica era no reflejar de manera adecuada la tasa de cambio en el presupuesto y que eso no generara presiones desde el punto de vista del cumplimiento de las metas de déficit al final del año. Director, ojalá que ese deslizamiento no sea como aquel del 16 para el 23, de triste y nefasta recordación de hace unos años. Pero los supuestos a través de los cuales se diseñó, hay unos supuestos macroeconómicos que sirvieron para el diseño del presupuesto. Una cosa importante, a los empresarios les gusta mucho este dato, es esto de que se calculó el dólar al 52,18 por 1. ¿Y los otros supuestos cuáles son? Petróleo. Primero, un crecimiento real de la economía de 5%, una inflación de 4% anual, y precios del petróleo de 68, poco más de, para este año está proyectado 65. No, sí, creo que 63. 62.20. 63. Sí. Entonces, por eso promedio para el año. Exacto. Promedio para el año. Y básicamente esos son, digamos, los precios de referencia, lo que nosotros llamamos los indicadores del marco macroeconómico que sirven de base para nosotros hacer la estimación de recaudación del gobierno. Mire, ustedes llevaron el presupuesto al Congreso antes del 1 de octubre. No. La Constitución dice el 1 de octubre como fecha límite. Eso parece una intrascendencia, porque realmente es la obligación de ustedes llevarlo antes de la fecha que dice la Constitución. Pero lo que hemos visto llegar el presupuesto en tiempo de Balaguer, el 22 de diciembre, o hacer truco, manejarse con el presupuesto del año anterior porque le conviene en el siguiente. Yo creo que eso evidencia algún tipo de desarrollo institucional. Reitero, no hay que felicitarlo por eso, pero en materia de elaboración de presupuestos, de presentación al Congreso, de la disponibilidad de ustedes para ir al Congreso a dar todas las explicaciones que quieran, yo creo que evidenciamos algún tipo de desarrollo institucional. A propósito de eso, mire, en el Congreso se da una discusión profunda. Incluso yo he dicho otras veces, y lo reitero hoy, que el Congreso debería de publicar, porque eso se graba, las discusiones que se dan con la Comisión Bicameral
y la comisión oficial del gobierno para que la ciudadanía tenga una idea de lo que se discute ahí y vea qué tan profunda es la discusión que se da. Posiblemente la discusión que se da aquí en materia de presupuesto es mayor que la que se da en la mayoría de los países, por lo menos la región de América Latina. Y eso también refleja ese avance institucional al que usted refiere. Pero escúcheme, esa comisión bicameral, esa vista pública, lo que hacen es poner a la gente de relajo, a todas esas instituciones, porque ustedes hacen un presupuesto exacto. El Congreso, por más vuelta que dé, se sabe que no pueden salirse de ahí. Es un buen ejercicio democrático, pero son apariencias nada más. ¿Cuándo le cambia sustancialmente el Congreso el presupuesto a ustedes? Ninguna vez. Pero no tiene, déjeme decirle algo. No tiene margen. Pero sí tiene, pero el tema en ningún país, digamos que, salvo quizá en Estados Unidos, podemos decir que el Congreso le cambia de manera sustancial los presupuestos al Ejecutivo, porque se supone que hay un ejercicio de planificación financiera que ha hecho discusiones previas, discusiones previas, y que eso refleja en sentido general. O sea, en los énfasis de la política podemos tener diferencias, pero eso nos lleva a un tema complejo desde el punto de vista de la democracia, que yo mismo me he preguntado muchas veces y algún día aspiro a referirme a eso, quizá cuando esté fuera de la posición, el tema de quién debe de establecer los énfasis en materia de gasto. Es un problema de la democracia. Es un problema que no tiene respuesta fácil. ¿Por qué? Porque si usted pone posiblemente a Pablo Macchini a formular un presupuesto, él va a hacernos énfasis distinto a lo que yo puedo hacer. O si lo hace usted, la circunvalación de eso. Entonces, claro, la prioridad es que le va a otorgar. Las prioridades que va a otorgar en el presupuesto son distintas. Entonces eso nos lleva a una pregunta. ¿Quién debe entonces de establecer esas prioridades? En eso lo fundamental y lo ideal sería, pero hay una realidad electoral. El pueblo vota y lo ideal sería que hubiese un poder congresional que sirviera de contrapeso al Ejecutivo. Por esa no es la realidad, se hicieron unas elecciones, pero mire, obras son amores y no buenas razones. Los problemas del país en todas las encuestas salen los mismos problemas. Hay un problema de inseguridad ciudadana, hay un problema de generación de empleo, entre otras cosas. A partir de esos problemas que salen en todas las encuestas y padecemos todos, vamos arriba a hablar de los montos. Hay una relación entre los montos mayoritarios de ese presupuesto para enfrentar esos problemas que todo el mundo conoce y demanda solución. El gobierno ha establecido un conjunto de prioridades desde el año 2012 y otras que se adicionaron a partir del año 2016. Y uno de ellos ha sido precisamente el tema de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana tiene dos componentes. Como decíamos al inicio de la conversación, en la intervención que hacía Nelson, la primera pregunta señalaba el tema de la Policía Nacional, el tema de seguridad ciudadana, y yo pienso que, por decir algo, solamente 911, ampliación, tiene 4.000 millones en el presupuesto. Es el monto más alto que ha tenido el 911 desde que comenzó este proyecto. Se van a incorporar nuevas provincias, eso es lo que se tiene programado a partir del próximo año. Policía Nacional, este año incorporó 2.500 hombres para ser dedicados a las labores de la institución. Y la cantidad de vehículos y la cantidad de combustible y el tema del avituallamiento de la policía es un tema que se siente, que se discute, incluso que el director de policía se sienta con este servidor, planifica qué es lo que va a hacer con los recursos que tiene asignados. Por supuesto que posiblemente la policía va a requerir mucho más recursos aún, pero lo que quiero decir, ha habido un esfuerzo del gobierno sostenido en asignarle recursos a la Policía Nacional y obviamente también al 911, porque el 911 es un elemento importante dentro de esta política de seguridad ciudadana. No me deje las Fuerzas Armadas y el Departamento de Defensa. ¿Cómo están los chelitos para allá? El Departamento de Defensa, con decirle solamente algo, el año pasado el Departamento de Defensa se le otorgaron 6.000 millones para el aumento de salario, 6.000 millones de pesos. Este año
todavía para el presupuesto del año 2019 van a quedar algunos remanentes de ajuste salarial y hay un proyecto fundamental que tiene las Fuerzas Armadas que va a ejecutar a partir de los últimos meses de este año, que continuará el próximo año, que es el de seguridad fronteriza. Para eso tiene 600 millones de pesos contemplados en el presupuesto. Entonces, podríamos desglosar así, caso por caso. Aparte de lo que ha sido una política tradicional de gobierno de apoyo a los sectores productivos, particularmente al sector agropecuario, a través de FEDA, Banco Agrícola, Promipyme. Podríamos hablar, por ejemplo, de SENASA, aumento de la cápita de SENASA para el próximo año, Servicio Nacional de Salud para el mantenimiento de esos hospitales que se están construyendo, esa nueva infraestructura, darle mantenimiento a los equipos, mejorar otra infraestructura que no ha sido renovada por el gobierno, y así en sentido general, ni hablar de la continuidad de los programas que tiene el sector educación. Vialidad, como siempre, mucha infraestructura, digamos, distribuida a lo largo de todo el país, circunvalación de San Francisco de Macorís, la continuidad de la circunvalación. No ha mencionado Baní, siga. ¿Baní? No, lo estoy esperando. Muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Y al finalizar, reiterar nuestra vieja propuesta, solicitud de que creo que la Dirección de Presupuesto debe socializar mejor el presupuesto, visitando el director, los técnicos a las provincias, reunirse con la sociedad civil de las provincias para este tipo de intercambio. Yo creo que sería muy bueno socializar el presupuesto. Es una vieja sugerencia. Es cierto eso. En alguna ocasión acogimos eso y tuvimos, recuerdo, visitando Santiago y algunas otras provincias con el presupuesto ciudadano, promoviendo esto, que es un documento que hace la Dirección General de Presupuesto para poner ese documento tan complejo al alcance del ciudadano común. Y vamos a tratar de persistir en eso. No es fácil por el día a día que yo tengo, pero bueno, yo creo que la observación, la sugerencia es válida. Don Luis Reyes, el director general de Presupuesto, nos ha acompañado. Vamos a una pausa y continúa Enfoque Matinal.